En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Reunidos nuevamente como familia ante nuestra cena familiar, estudiando el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Pero antes de empezar a estudiar este versículo, este capítulo que Dios nos ha mostrado, empezamos con una oración. La oración que siempre empezamos para pedir al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, quien dirija la obra que vamos a encomendar a Dios. Si usted tiene problemas para aprender, haga esta oración con nosotros. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz. Derrama sobre mi interior. Disipa la oscuridad que me cubre del pecado y de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresar. Dirige y guía el comienzo del trabajo y llévalo al buen término. Te lo pedimos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagrando siempre todo lo que hacemos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a la Santísima Madre que por su medio de intercesión, que si es voluntad del Santísimo Padre, que por cada like que usted le dé a este programa, o por cada suscriptor, nuestro Padre permita liberar un alma del purgatorio y que no sea nuestra voluntad sino la de nuestro Santísimo Padre. Todo lo que hacemos es para la obra de Él y lo único que queremos es reunirnos con nuestra familia, nuestra iglesia purgante, para poder llegar juntos a la iglesia triunfante. Todo lo pedimos al nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, en solo Dios. Amén. Amén. Nos quedamos en San Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Lo empezamos a leer, a ver qué Dios quiere enseñar, pidiéndole a Él que sea el que nos dirija, nos guíe. Amén. Amén. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. He called the 12 disciples together and sent them out 2 by 2. He gave them authority over the evil spirits and ordered them, don't take anything with you on the trip except a walking stick, no bread, no beggar's bag, no money in your pockets. Wear sandals, but don't carry an extra shirt. He also told them, wherever you are welcome, stay in the same house until you leave that place. If you come to a town where people do not welcome you or will not listen to you, leave it and shake the dust off your feet. That will be a warning to them. So they went out and preached that people should turn away from their sins. They drove out many demons and rubbed olive oil on many sick people and healed them. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra, Señor. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar, pido disculpas por la voz, me detectaron cáncer en la garganta, es una tan difícil, la garganta se me
cierra de repente. Pido también perdón por los que están viendo, en caso se llegue mi voz o llego a hacer. Son cosas que a veces uno tiene que enfrentar en la vida. Dios las permite para el crecimiento de la fe de cada uno. Y solamente le pedimos a Dios que en el proceso del programa pues no se cierre la voz, ya después que se cierre toda la semana, pero este tiempo no, porque nos encomendamos a Dios y que haga Dios su santa voluntad. Amén. Amén. Empezamos el capítulo 6. Dice que Jesús llamó Los 12. Primero llamó a dos. Vamos al capítulo 3 del mismo de Marcos, en el versículo 13. Jesús hace un llamado. Jesús hace un llamado para nuestros hermanos protestantes. Este llamado es para todos. Si usted ve los videos que hacen ellos consideran que todos somos llamados para evangelizar. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 47. El que de Dios, la palabra de Dios escucha. El versículo 31 dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Marcos capítulo 3, versículo 13, habla Señor. Que Tu siervo escucha. Del 13 al 15. Then Jesus went up a hill and called to himself the men he wanted. They came to him, and he chose 12 whom he named apostles. I have chosen you to be with me, he told them. I will also send you out to preach, and you will have authority to drive out demons. ¿Está aquí? Habla Señor. Tu siervo escucha. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que los acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dijo el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero versículo, Jesús llama a 12. ¿Qué es el llamado? Que dice la palabra de Dios. Llamó a los que Él quiso. No es cualquiera, solamente a los que Él quiso. Aprender que Dios viene a presentarnos el reino de los cielos por medio de Jesús. Dios escoge al pueblo judío como su pueblo. No hay otro pueblo, ni los mexicanos, ni los americanos, ni los argentinos, los españoles, entrarán al reino de los cielos. Porque el único pueblo que pertenece a Dios por voluntad de Dios es el pueblo judío. Eligió a los que Él quiso, a los que Él consideró buenos o bien. Los judíos son los privilegiados. Entonces nosotros no nos salvamos. Por eso viene Jesús a traer este reino. El reino de los cielos, el reino de los judíos, los reinos judíos tenían un rey, por ejemplo el rey David. El rey David tenía un mayordomo. El reino de Jesús, el reino de los cielos, tiene un rey, Jesús, y también tiene un mayordomo. Veamos estos mayordomos. Isaías, primero veamos al Antiguo Testamento con el rey David. Isaías 22, del 20 al 22, cómo era el reinado en aquellos tiempos para los judíos, que representa al reino de los cielos. Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22.
Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Sabemos que el pueblo judío tiene un reino, tiene un rey, pero cuando el rey se va o se tiene que salir a pelear o hacer lo que tenga que hacer, siempre deja un encargado. Amén. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22. On that day I will summon my servant Eliakim, son of Milchi. I will clothe him with your robe. I will strengthen him with your girdle. I will give him your authority, and he will be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the people of Judah. Upon his shoulder I will place the key of the house of David. What he opens, no one shall shut. What he shuts, no one shall open. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora el Señor. Que tu siervo escucha. A Eliakim dijo, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El rey tenía un mayordomo. Cuando el rey salía, él se tenía que ir a pelear, a visitar otros pueblos. Se quedaba un mayordomo. Y este mayordomo se colgaba las llaves, ya sea en el pecho o en el hombro. Y cuando la gente lo veía, sabían que él era el encargado del reino. Acudían a él. Cuando el rey estaba ahí, acudían como quiera a él. Y él podía abrir la puerta para que vieran al rey, o él podía cerrarla para que no lo vieran. El mayordomo era el que representaba al rey en su ausencia, porque así lo había puesto el rey. El reino de los cielos tiene que ser semejante al pueblo judío. Tiene que tener un rey judío y tiene que tener discípulos judíos. Sabemos que es el rey de los cristianos. ¿Quién es? Cristo. Entonces, ¿quién es el mayordomo? Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. ¿Quién es este? Mayordomo del nuevo reino de Dios. Del nuevo reino. Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Amén. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." "Good for you, Simon, son of John," answered Jesus, "for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build in my church, and not even death will ever be able to overcome it." Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor. Que tu siervo escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. De todos los evangelistas, solamente Mateo menciona esto. Solamente Mateo menciona esto. No lo menciona ni Marcos, no lo menciona ni Lucas. ¿Por qué? Porque Marcos quiere mostrar a Cristo a los romanos, Lucas al pueblo pagano, y Mateo se lo está mostrando a los judíos. Entonces, para que los judíos pudieran saber que el Rey de Reyes estaba aquí en la tierra ya, les mostró lo que en la Biblia de ellos aparece. Cuando el rey se va, deja el mayordomo. Jesús hace el nuevo reino y deja a un encargado. ¿Por qué? Porque se va a ir, se va a retirar. Por eso llamó a 12. ¿Por qué llamó a 12? Porque el reino de los judíos, el pueblo judío, está establecido sobre 12 tribus. El reino de Jesús está establecido con 12 apóstoles. Todo tiene que ser igual. Todo tiene que ser igual. Por eso no cualquiera puede predicar la palabra de Dios, no cualquiera puede llevar las buenas nuevas del Evangelio si no pertenece al reino de los cielos, si no pertenece al reino de Dios. Tienes que ser judío. Entonces nosotros somos mexicanos, somos americanos, somos argentinos, somos venezolanos, somos lo que seamos. Todos vamos a pertenecer al pueblo de Dios, claro que sí. Por eso Jesús deja a su Santísima Madre en Juan capítulo 19, 25, y le diciendo: hijo, ahí está tu madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío la única manera de que tú adoptes la ciudadanía judía, no importa donde tú hayas nacido, es que tu mamá sea judía. Aunque seas hijo de padre judío, no alcanza la ciudadanía judía. Tú podrás ser hijo de Abraham, pero no te alcanza para ser judío. Abraham tiene 2 hijos. Los hijos de la mujer judía, Sara, son judíos, el pueblo. Los hijos de Ismael, griega, esclava, no son judíos. Por eso, la única manera de que usted pertenezca a este pueblo es que se incorpore al cuerpo de Cristo por medio, primeramente, de la iglesia, que es la mujer, que es María. María nos adopta como hijos, nosotros lo adoptamos como madre, automáticamente somos judíos. Entonces, de ese pueblo nuevo judío, de ese nuevo pueblo de Dios, Jesús escogió a 12, los llamó apóstoles, enviados. Él los va a enviar a evangelizar, ya no lo que los otros judíos evangelizaban. Ahora es un nuevo y definitivo evangelio. Envió a 12 y los llenó de Espíritu Santo. poder. Mateo capítulo 18, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Los llena de poder. ¿Por qué? ¿Quién es Él? Todo lo que van a enseñar los apóstoles fue enseñado por Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 18.
nos enseña un Cristo resucitado. En esto que estamos estudiando de Marcos, Jesús está entrenando a sus discípulos para lo que en Mateo 28:18, después de haber resucitado, los va a mandar a hacer. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18, habla Señor. Que tu siervo escucha. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. Así, hija, dale otro versículo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esto es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. And teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the page. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En Marcos capítulo 6 estamos estudiando. Jesús envía a sus 12, los está entrenando, los entrena. Pero ahora en Mateo 28:18 ya es Jesús resucitado. Ahora les está dando la encomienda que tienen que hacer. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo los van a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una enseñanza. Y después les dice, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Es la segunda enseñanza, todo. En el libro de Marcos, hemos estudiado Marcos del capítulo 1 hasta el capítulo 6. ¿Qué les enseñó Jesús? Jesús les enseñó que tenía poder sobre la enfermedad. Jesús les enseñó que tenía poder sobre la muerte. Jesús les enseñó que Él es el reino de los cielos. Jesús les enseñó que Él tenía el poder para perdonar el pecado de los hombres. Y también les enseñó que Él les da el poder para perdonar los pecados. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Son los enviados del pueblo de Jesús. Todo poder se me ha dado. Y Él se lo dio a sus apóstoles. Le da el poder a los apóstoles. ¿Cómo les da ese poder? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Leemos del 1 al 6. ¿Por qué vamos a leer del 1 al 6? Porque Jesús en Mateo le dice, vayan y prediquen. Pero parece ser que con los tiempos la iglesia de Cristo iba a cambiar las prioridades, a preocuparse más por las cosas materiales que la evangelización. Y Lucas nos lo escribe para una enseñanza en este tiempo. Olvídate de los edificios, olvídate de las cosas, que tú lo vas a hacer más adelante. Lo más importante es el evangelio que yo les he enseñado.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 5, cómo Jesús pasa el poder a sus apóstoles. Habla, Señor, que su siervo escuche. In those days, as the number of disciples grew, the so-called Hellenists complained against the so-called Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So the 12 summoned the whole body of disciples together and said, "It is not right that we should neglect the word of God to serve at tables. So friends, choose from among yourselves 7 respected men, full of spirit and wisdom, that we may appoint them to this task. As for us, we shall give ourselves to prayer and to the ministry of word." The whole community agreed, and they chose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, who was a Pharisee. They presented these men to the apostles, who first prayed over them and then laid hands upon them. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor, Que tu siervo escuche. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: ¿Es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio? Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Palabra de Dios. gloria a ti, Señor Jesús. Dijo Jesús en 28:18 de Mateo: escoge a ellos, a los 12, y les da el poder. ¿Cómo les da el poder? Imponiéndole las manos. Por eso la Iglesia católica cristiana es apostólica, porque se va pasando el poder que Dios le dio a los apóstoles por la imposición de la mano. Es católica porque el que la fundó es universal, es el creador del cielo. Católico significa universal, todos los pueblos. Él habita en todos los pueblos. La iglesia de todos los pueblos cristiana, llamada católica, católica cristiana. Se pone Jesús y le pone el poder a sus apóstoles. Los apóstoles hacen lo que nosotros conocemos como diáconos, Esteban, Felipe. ¿Para qué? ¿Qué es el trabajo del diácono? Ayudar a los sacerdotes y a los obispos en las necesidades que no sean importantes, porque se tiene que atender a la gente, pero sin descuidar el propósito de todo apóstol, de todo sacerdote, la oración y siempre el evangelizar a toda la gente. Desgraciadamente
En el pueblo de Dios hay muchos sacerdotes, no todos. Hay muchos sacerdotes, muchos buenos, pero hay sacerdotes que sí son un poco perezosos para evangelizar. Y así como Dios escogió a ellos, nos envía también a nosotros, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, ¿por medio de qué? De la imposición de la mano, cuando recibimos la confirmación. Pero ¿cómo tú vas a evangelizar si no eres ni bautizado en el cuerpo de Cristo, si no te han impuesto las manos? ¿Quién te las impuso a ti? Una pregunta que se debe hacer cualquier persona que pertenezca a otra religión. ¿Quién te la impuso? Porque si yo quiero correr la luz de aquí a Laredo, tengo que poner un poste, otro poste, para que la corriente llegue hasta Laredo. Si se pierde un poste en el camino, llega esa luz, no va a llegar. Tiene que estar desde el principio hasta el final. Los envió a evangelizar. Veamos otro ejemplo de otra persona que no pertenecía a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica cristiana, pertenecía a otra religión. Y como ahora nuestros hermanos nos atacan, esa persona también nos atacaba. Pero a fin de cuentas Jesús se le presentó a él y se convirtió. Y entonces después de que se convirtió, Dios le mandó a evangelizar así inmediatamente. No, tiene que pasar el proceso de la Iglesia Católica Cristiana de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Nos va a mostrar a Pablo. Andrés, ¿y por qué envió de dos en dos y no los envió a todos juntos? Cuando lleguemos ahí, lo checamos. Y ahorita vamos a ver ahí. Ahorita esa misma te va a dar la respuesta. Ok. Esta te va a dar la respuesta. Amén. 13 del 1 al 3. Señor. Que tu siervo escucha. In the church in Antioch, there were some prophets and teachers. Barnabas, Simon, called the Black, Lucius from Cyrene, Manaen, who had been brought up the governor Herod, and Saul. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, "Set apart for me Barnabas and Saul to do the work to which I have called them." They fasted and prayed, placed their hands on them, and sent them off. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. En Antioquía, en la iglesia que estaba ahí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había creado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No cualquiera es llamado y no cualquiera es enviado. La iglesia se dirige por medio del Espíritu Santo. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo suyo, el cuerpo mío tiene alma, tiene espíritu. Somos carne, somos tripatitos, carne,
alma y espíritu. Y así como nosotros tenemos espíritu que nos da vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está regido por el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que se integra al cuerpo místico de Cristo por medio de los sacramentos es dirigido por el Espíritu Santo. Usted puede caer en tentación, claro, pero el Espíritu lo redarguye, no. Y la carne dice sí, y el Espíritu dice no, y se forma esa pelea. Entonces, pero el Espíritu Santo también nos guía y nos da a elegir las buenas elecciones. Por eso siempre, cuando usted tenga un proyecto, encomiéndelo a Dios, no lo haga por su propia cuenta. Y Dios dice, les habló a sus apóstoles, tráiganme a Bernabé y a Saulo, dos. Lo que estamos aprendiendo, los manda de dos en dos para la obra que les he encomendado. Después les da el poder, que lo van a necesitar en el camino, que usted y yo lo necesitamos en el camino. Si usted no tiene este poder, créalo que el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio y todas las cosas que le impiden acercarse a Dios, lo van a dominar. Tiene que acercarse a Dios para que reciba ese poder y mantenerse en gracia de Dios. No solamente recibirlo, es mantenerse. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles antes de pasar el poder a Pablo y a Bernabé? Estaban en oración y estaban en el culto del Señor. ¿Qué es el culto? Nuestros hermanos protestantes dicen, vamos al culto, pero no pueden tener ellos culto, porque para tener culto, usted lo puede estudiar en el libro de Levítico, tiene que tener sacerdotes. Ellos no tienen sacerdotes. Para tener culto, tiene que tener una ofrenda. Ellos no tienen la ofrenda. Y aunque tuvieran ofrenda, no tienen sacerdotes. Y aunque tuvieran sacerdotes, no tienen la ofrenda. La Iglesia Católica tiene sacerdotes y tiene la ofrenda. Y tomando el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Dos cosas. Les está entregando una ofrenda para entregar y los está haciendo sacerdotes. ¿Por qué? Porque el único que entregaba la ofrenda a Dios es el sacerdote. Búsquenlo en Levítico, lo vamos a buscar ahorita, pero cuando tenga tiempo en su casa, búsquenlo en Levítico, sacerdocio. Entonces, esa es una enseñanza que Él les dio, que Cristo les dio. En Mateo 28 dice, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Por qué nuestros hermanos protestantes no lo enseñan? Porque no son enviados de Dios. Y a lo mejor molesto con mis palabras a unos que lo escuchen, pero se trata de oír la verdad. Se trata de oír la verdad porque se trata de que tú te salves. Si yo enseño mentiras, yo rendiré cuentas ante Dios el día de mañana. Pero si su pastor enseña mentiras, va a rendir cuentas él y se va a meter en problemas el que lo escuchó a él por dejar de oír a Dios. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Y mira lo que enseña ahí mismo en este capítulo de que estamos leyendo, en Hechos de los Apóstoles, empieza Pablo y Bernabé a ir a evangelizar. Vamos a leer del 13 al 16 un poco y luego brincamos del 40 al 42, del 39 al 42. Ahí mismo donde estábamos leyendo, ya después de que Dios los envía, que Cristo los envía, vamos, ¿qué es lo que hicieron ellos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 13, vamos a ver qué nos enseña. 13 al 16 y luego nos vamos a brincar. Del 39 al 42. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Paul and his companions sailed from Paphos and came to
Perga, a city in Pamphylia, where Mark left them and went back to Jerusalem. They went on from Perga and arrived in Antioch and Pisidia, and on the Sabbath they went into the synagogue and sat down. After the reading from the law of Moses and from the writings of the prophets, the officials of the Ayúdame. Habla, Señor. synagogue sent them in message. Friends, we want you to speak to the people if you have a message of encouragement for them. Paul stood up and motioned with his hand and began to speak. Fellow Israelites and all Gentiles here who worship God, hear me. 41. 39, 40. Sí. All of you, my fellow Israelites, are to know for sure that it's through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you. You are to know that everyone who believes in him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Take care then, so that what the prophet said may not happen to you. Lord, your skulls be astonished and die. For what I am doing today is something that you will not believe. And when someone explains it to you, as Paul and Esto es palabra de Dios. Habla, Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía, que está cerca de Pisidia. Allí, el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer en los libros de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello que bajo la ley de Moisés no tenían perdón. Tengan pues cuidado para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no les creerían si alguien se les contara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se les impone las manos a los apóstoles y se van de dos en dos. Pero uno desierta, se cansa, ya no sigue. Después recapacita y regresa. ¿Por qué? Es Marcos, Juan es Marcos, el que escribió el evangelio que estamos estudiando de Marcos. Se cansó de andar con Pablo, se regresó, el otro continuó. ¿Por qué es importante de dos en dos? Nomás una persona que lo busque, para no salirnos de ahí, porque vamos a regresar a Hechos todavía. Eclesiastés, ¿tú lo vas a buscar? Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12
nos habla un poquito de por qué es importante de dos en dos. Nomás que lo busque uno para no perdernos. Eclesiastés 4:12. ¿Por qué de dos en dos? Y ahí nos da un ejemplo la persona que lo escribió. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Nomás vemos español. Habla, Señor. Y a uno solo se le domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Más vale un joven pobre. Léelo del 9 al 12. Valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si creen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae, sin tener a nadie que lo levante. Además, si se acuestan juntos, sienten calor, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y a uno solo se le domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. ¿Sí entendiste por qué manda de dos en dos Dios? Porque te apoyas en tu semejante. Y también sirve como, si yo estoy enseñando algo que mi Padre Jesús no me enseñó, tú tienes todo el derecho de corregirme. Hey, lo que estás haciendo no es correcto. Pablo lo hizo con Pedro. Y es de dos en dos, dice Jesús, donde hay dos o más, ahí estoy yo con ellos. Aquí había más de dos. Empiezan a evangelizar, empiezan a enseñar, empiezan a predicar. Y es pesado la evangelización, sí, es cansado la evangelización. Pero ¿quién empieza a predicar Pablo? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esteban, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo apedrearon, no les gustó, lo mataron. Esteban, el primer mártir. Pablo termina en el 40 y 41, 49, 40 y 41. Porque el perdón de los pecados se da por medio de ¿quién? De Jesús. Jesús envía a 12 a predicar lo que Él les ha enseñado. Pablo predica el perdón de los pecados. ¿Por qué perdonan pecados? Juan capítulo 20, versículo 20. Juan capítulo 20, versículo 20 al 23. Juan capítulo 20, versículo 20 al 23. Vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. Juan capítulo 20, versículo 23. Juan capítulo 20, versículo del 20 al 23. Que tu siervo escucha. Then he showed them his hands and his side. The disciples kept looking at the Lord and were full of joy. Again, Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." After saying this, he breathed breath on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. For those whose sins you forgive, they are forgiven. For those whose sins you retain, they are retained." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo,
les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedará sin perdonar. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se presenta así. Les muestra las llagas. A muchos no les gusta la cruz. Jesús se las muestra para poder entender una cosa. Soy yo y el sacrificio todavía continúa, todavía no se acaba el sacrificio está ahí, las llagas se van a cerrar hasta que el día que entre el último que tenga que formar parte del cuerpo de Cristo. Cristo sigue sufriendo hasta ahora, por eso dijo, el que quiera seguirme que tome su propia cruz y que me siga. Seguir a Cristo no es paz como la paz del mundo. La paz del mundo es muy diferente a la paz de Dios. La paz del mundo la queremos solventar con las cosas materiales, pero son paz temporales. La paz de Dios es una paz que no importa la situación que estés pasando, como el cáncer que estoy pasando, mi paz no se va. Me dicen, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Miedo a la muerte? Si nací para morir. Es un proceso. Hablaba con mis hijos en la mañana, les digo, ustedes vinieron de México aquí. ¿A qué vinieron? A vivir una vida nueva, de abundancia, de gracia. ¿Dejaron de ser mexicanos? No, siguen siendo mexicanos. Lo único que hicieron, emigraron a otra vida. Es lo que va a pasar el día de mañana si Dios considera que tengo que morir. Voy a emigrar, no voy a morir. ¿Por qué? Porque la paz que les doy es vida eterna. Enseñen lo que yo les he enseñado. Todo aquel que coma en mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida en abundancia. Por eso, importante el sacramento del matrimonio. Estás fuera del cuerpo de Cristo y no tienes vida. Vayan y den la paz. Yo tengo cáncer. Usted tiene necesidad. ¿Tu necesidad es más grande que un cáncer? Yo creo que no. Pero ¿cómo está tu paz con tu necesidad? ¿En realidad tienes paz o no? ¿Qué es lo que te da tu paz? Jesús les dice, primeramente, reciban el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es importante esta frase, ¿por qué? Que Dios pone ahí. Porque cuando usted no quiere ir a confesarse ante un sacerdote, usted no reniega del sacerdote, reniega del Espíritu Santo. Y eso es pecado mortal. Jesús lo dijo, todo pecado te será perdonado. La ofensa contra Cristo se te será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo, esa no se te perdona ni en esta vida, ni en la otra. Hay dos vidas, ni en esta vida, ni en la otra. Por eso cuando un pastor enseña lo que enseña, que Dios lo agarre confesado. Yo me puedo confesar en mi cuarto, eso es mentira de Satanás. Porque el día que estés en la presencia de Dios, te va a poner todos tus pecados enfrente de ti. Dice la palabra de Dios, Zacarías, en el libro de Zacarías, que hay un juicio. Está el diablo, acusador, y está el Espíritu Santo, el que te va a defender. ¿Qué crees que va a usar el diablo para acusarte? Todos los pecados que tú tienes. Padre, pero yo los confesé en mi cuarto y ¿tienes testigos? Por eso manda de 2 en 2. ¿Tienes testigos?
¿Quién o yo? Ay, padre, me siento en mi cuarto, padre, forniqué, tuve relaciones con una mujer, ¿me perdonas? Sí. ¿Quién te da el perdón? ¿Quién es testigo de que te di el perdón? Va a decir Dios. ¿No tienes testigo? Pero cuando vas con el sacerdote, donde hay dos o más, ahí estoy yo. Por eso vayan de dos en dos, para que haya un testigo de los actos buenos y de los actos malos. Va el diablo a acusarme, tú fornicaste. Sí, pero yo pedí perdón a Dios por medio del sacerdote. ¿Dónde está el pecado? No existe, punto. Ese es el. Por eso vayan y evangelicen lo que yo he enseñado. Cuando recibes el perdón de los pecados, recibes la paz en tu corazón, no hay más ya nada. Corre a pedir perdón. Por eso vives enjaulado, porque estás cometiendo errores y pecados y no puedes dormir porque el diablo avienta dardos y avienta dardos. Es que tú no sirves y es que tú eres esto. Y a la engañada, ¿qué le dice? Te dejó porque ya no sirves, ya estás gorda, no cocinas, no haces esto, no sirves para nada, que ella es mejor que tú, y tú empiezas en depresión a caer. Confiesa tus pecados. Recibe la gracia de Dios. Por eso muchos andamos así por la calle. Nos refugiamos, en vez de Dios, nos refugiamos ¿en qué? En el alcohol, en la droga, en las mujeres, en el dinero, en el sexo desenfrenado. ¿Y te da la paz? No. Eso es mentira. Tienes paz temporal, felicidad temporal. ¿Qué es lo que ofrece el diablo? Dios ofrece la felicidad permanente. Entonces el Señor que le dice, vayan y confíen en sus pecados. Pero miren el versículo 24. Así como en aquel tiempo no había quien creyera, aquí también hay uno. Versículo 24, habla Señor del 24 al 28. Thomas, the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, "We have seen the Lord." But he replied, "Until I have seen in his hand the print of the nail, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." 8 days later, the disciples were inside again, and Thomas was with them. Despite the locked doors, Jesus came and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Stretch out your hand and put it into my side. Resist no longer and be a believer." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, "Hemos visto al Señor", pero él contestó, "Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré". 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, "La paz esté con ustedes". Después dijo a Tomás, "Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree". Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estas últimas frases de Jesús te las dice a ti. Deja de negar y cree. Porque va a llegar el momento que vas a estar en la presencia de Dios y lo vas a ver en su plenitud. Y después, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Tienes que entender
que no se puede llegar a la salvación si no es por medio de Jesús. Dice, estaba Tomás, apodado el Twin, el gemelo. ¿Por qué? En la Biblia no habla del gemelo de Tomás. ¿Por qué Juan sí lo menciona? Porque ese gemelo eres tú. Porque ese gemelo soy yo. Los que no creemos a veces en lo que Dios nos encomendó. No creemos hasta que no toquemos la mano de Dios. En vez de que Dios nos toque a nosotros queremos tocar a Dios. Quiero sentir a Dios en vez de que Dios venga a nosotros. Cásate por la iglesia. No, cuando me nazca. ¿Y quién te dice que te va a tomar el tiempo para que te nazca? Te puedes morir saliendo de esta junta ahorita. Y vas a ir a la presencia de Dios con las manos vacías. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Aquí no estaba el apóstol Pablo. No estaba el apóstol Pablo aquí. Nomás estaban los apóstoles. Pero Pablo recibió la enseñanza de los apóstoles y también lo enseñó. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Que no es primera y segunda, pero no es blanco y negro. Vamos a ver. Primera de Corintios 5, 18. Pablo enseña exactamente lo mismo, la reconciliación. Y él no estuvo cuando Cristo se apareció. 5:18. Sí, a ver. Primera, ahí no hay 18 en la primera de Vamos a ver, segunda de Corintios 5, 18. Lo bueno que no hay dos libros, ¿no? Sí. Segunda de Corintios 5, 18. Vamos a ver. Ahí sí es. Sí, aquí sí. Ok. Segunda de Corintios. De Corintios 5, 18. 5, 18. Sí, habla de la reconciliación, ¿no? Sí. Confío en ti. Ahora, Señor. Escucha. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Ponle pausa. Dice, ¿todo esto es obra de quién? De Dios. De Dios. ¿Por qué? Para que no venga un pastor a decir que esto es de los sacerdotes, es del Papa o de los obispos. No, esto es obra de Dios, que nos puso en paz con Él. Y nos puso en paz con Él con la reconciliación, con el perdón de los pecados. Pero ¿cómo es ese perdón de los pecados? Continúa ahora, Señor. Que tu siervo escucha. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que se pongan en paz con Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Es como si Dios rogara por medio de los sacerdotes: reconcíliense, reconcíliense. Es fácil hincarse en un cuarto y decir, perdóname, pero qué gracia tiene eso, qué chiste tiene eso. El detalle es que vayas y te humilles frente a una persona que te va a estar viendo Dios por medio de los ojos de esa persona, para que te llenes de vergüenza y no lo vuelvas a cometer. Importante, Dios por medio de nosotros, dice Pablo, nos encargó este mensaje. ¿Por qué, si los hermanos dicen que ellos también enseñan, por qué no enseñan esto? Porque ellos no tienen el poder de perdonar pecados. No tienen el poder de perdonar pecados. Así volvamos a Marcos. Ya vimos, nomás en enviados, nos metimos ya casi una hora. Nomás para ver lo que es un enviado y un apóstol. Vayamos un poquito más en Marcos capítulo 6, donde nos quedamos. Leímos el versículo 7
Ya creo que te lo explicó el versículo 7. Veamos el 8. Veamos el 8, ¿no? ¿Estamos en el 8? Sí. Amén. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. And he orders them to take nothing for the journey, except a staff, no food, no bags, no money in their belts. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Deshacerse completamente de todo. Solamente llévense un Un bastón. bastón. No lleven ropa. Solamente un bastón. Vamos primero a ver qué significa lo demás. 6.26 de Mateo. Mateo 6.26. Mateo 6.26. No lleves ropa, no lleves zapatos, no lleves pan. Olvídate completamente de todo. Vamos a ver qué significa eso para poder qué significa el bastón. ¿Qué significa eso? Mateo 6.26. Del 6.26 en adelante. Que tu siervo escucha. Miren a las aves que vuelan por el aire, ni siembran ni cosechan, ni guardan las cosechas en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Para qué preocuparse? Lo que quiere ser Dios, quita todo esto del mundo, todo eso que te abarca. Te matas toda la vida preocupado en tener casas y casas y casas, y te vas a morir, no te llevas ni un ladrillo. Estás preocupado en ver dónde hay ofertas en las tiendas para ir a comprar, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener un closet lleno solamente de ropa, de vanidad. Compra lo que necesites. A lo mejor ese dinero lo puedes usar en otra cosa. Te va a hacer falta para otra cosa. Preocúpate de las cosas materiales solamente te traen más preocupación. Ahorita fue un compadre a mi casa, tiene dinero. Y él mismo dice, el dinero, compadre, es bien mal consejer. Y lo oí de él. O sea, Dios le dice a los apóstoles, apóyense en mí. ¿Qué es el bastón? Hebreos capítulo 11, versículo 21. ¿Qué es el bastón? Hebreos capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11. Versículo 21. Que tus siervos escuchen. By faith Jacob, before he died, left both children of Joseph and worshipped as he leaned on his staff. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor, Que tu siervo escuche. Por fe, Jacob,
Cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Palabra de Dios. ¿Qué era ese bastón? Lo usaban mucho es un bastón grande, completamente grande, pero tenía un gancho. Cuando las ovejas se hacían para un lado, el pastor estiraba el gancho y le agarraba el pescuezo y lo metía nuevamente al camino. Es el poder de Dios. Apóyate siempre en el poder de Dios, no te apoyes en las cosas materiales porque te vas a cansar. Pero si te apoyas en Dios, no importa la situación. Si yo me apoyo con mi enfermedad ahorita en mí, me voy a volver loco. Me decía una persona, no vas a estar pensando en ellos, y no te preocupes en ellos. ¿Y que por qué me voy a pensar en ellos? Lo único que me preocupa es que los programas se sigan grabando hasta que Dios quiera, punto. Y agradezco a Dios que ahorita no me ha dado la tos. Y ya casi vamos a acabar el programa. Entonces, estoy apoyado en Dios, es la voluntad de Dios. Y mi fe está apoyada en Dios, en el bastón de Dios, y que Dios haga de mí su santa misericordia. Y mi trabajo es hacer lo mismo que Jacob, bendecirlos hasta el final y llenarlos de bendiciones hasta que Dios quiera, hasta que Dios decida y Dios tome cargo. Vayamos a Marcos, el capítulo 9 ya para cerrar. Capítulo 9, versículo 9 era, leímos el 8. Vayamos a Marcos, capítulo 6, versículo 9, y ahí yo si con esto que cerramos, porque ya huele como a comida. Y yo tengo como que... Wear sandals but don't carry an extra shirt. ¿Así? Sí. No haya unos zapatos de esos. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de remojo. Nomás póngase Sandalias. ¿Qué son las sandalias? En la Biblia. Yo sé que las sandalias. Ok. Efesios capítulo 6, versículo del 14 en adelante. Vamos a leer Efesios y leámoslo desde el 12, porque usted tiene que aprender una cosa. El reino de Dios es así. El pueblo judío peleaba contra carne y sangre, contra otros reinos. El pueblo de Cristo ya es muy diferente, ya no pelea contra reinos, ahora pelea contra espíritus malignos. Por eso en Marcos les dio potestad para sacar espíritus malignos. Entonces vayamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 16. Habla, Señor, Dios escucha. Our battle is not against human forces, but against the rulers and authorities and their dark powers that govern this world. We are struggling against the spirits and supernatural forces of evil. Therefore, put on the whole armor of God, that in the evil day you may resist and stand your ground, making use of all your weapons. Take truth as your belt, justice as your breastplate, and seals as your shoes to propagate the gospel of peace. Always hold in your hands the shield of faith to repel the flaming arrows of the devil. 17. Finally, use the helmet of salvation and the sword of spirit, that is the word of God. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Señor, Que tu siervo escucha. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así
que manténgase firme, revestido de la verdad y protegido por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Leímos todo esto para las sandalias, el versículo 16, las sandalias, ¿no? Que son las sandalias. Nomás hay el versículo 16 por eso. Sí, versículo 17. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada ¿Qué es las sandalias? Versículo 16. que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. El 16 dice, tenga siempre en la mano el escudo de la fe. Versículo 15. Estén siempre listos. Mío dice, estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. ¿Qué son las sandalias? ¿Por qué Dios le dice, llévense sandalias? Representa para el pueblo judío la confirmación. Por ejemplo, si alguien una mujer se quedaba viuda, la podía reclamar el hermano que seguía. Y si el hermano no la quería, venía otro pariente, y si él la quería, él la podía agarrar a la mujer. ¿Cómo la agarraba? ¿Cómo la rescataba? Se quitaba un zapato y se lo daba. Es la confirmación. Es llevar el evangelio de Dios, ponerse las sandalias. Por eso Dios dice, bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas. Pero quise leer todo este versículo del 13, ¿por qué? Porque usted se va a enfrentar a poderes malignos, a espíritus malignos, depresión, enfermedades, vicios, tentaciones. Pero Dios hace la advertencia y te dice la solución. Ponte todo, la armadura de Dios, la palabra, la oración, la fe. La fe significa todo lo que los apóstoles nos enseñaron, no lo que yo quiera creer. No es lo que yo quiera creer, lo que los apóstoles me enseñaron. El reino de los cielos se gana por medio de la obediencia. El reino de los cielos se perdió por desobediencia. Si Dios dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hágalo así. Si Dios dijo, vayan y perdonen los pecados a todos, vaya y confiesen sus pecados. Si Dios dijo, coman mi cuerpo y beban mi sangre y tendrán vida en abundancia, hágalo. Solo se gana por obediencia, punto, no por otra cosa. Ya en lo de Marcos que queda, dice, si vas a las casas y no te aceptan, simple y sencillamente no digas nada más. Salte de esa casa. Dile, la paz está con ustedes. Tú entras a una casa, si tú vas a una casa, te invitan a un lugar, vas y llegas y vas a hablar de palabra de Dios y te empiezan a poner muecas, la paz de Dios no se queda ahí, no la aceptaron. Te vas tú con la paz. Si Dios, sacúdete los pies. ¿Por qué? Porque para el judío decía, los pies, los sandalias, absorben toda la suciedad, todo lo del piso, todo lo que tú vas pisando suciedad. Para el pueblo judío es pecado. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate tus sandalias, porque donde estás, tierra santa es. ¿Por qué? Porque dentro de las sandalias está toda la suciedad tuya. Quítate esas sandalias sucias y ponte las nuevas, las de Cristo, y empieza a evangelizar, así como Dios escogió a 12. En el capítulo 10 de Lucas escoge a 72, y después del capítulo 72 vinieron 520 y luego más y más, y ha llegado hasta ahorita. Ahora Dios te hace la recomendación, ya quítate esas sandalias que están sucias y ponte las de la evangelización y sale a evangelizar lo que Dios te ha enseñado el día de hoy.
Eres hijo de Dios, proclama el reino de los cielos. Enséñale a Dios lo que ha hecho en tu vida, con tus hijos, con tus familias. Y ven y rescata a unas personas, porque allá afuera hay muchas que se están perdiendo en el vicio, en el alcoholismo, en la prostitución y en los malos consejos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, gracias. Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia y amor. Gracias por habernos permitido estar reunidos nuevamente como familia. Señor, gracias por haber permitido que mi voz no se interrumpiera tu santa palabra. Te pedimos que la palabra que nos has enseñado el día de hoy repercuya en nuestros corazones. Mira mi mano, Señor, mi mano es pequeñísima, pero la tuya es tan enorme. Santísima Virgen, te pedimos que cubras esta casa que ha abierto las puertas para que nosotros vengamos a predicar la palabra de Dios. Porque hoy, como año tras año, desde octubre hasta el 12 de diciembre, visitamos todas las casas a las cuales ellos quieran abrir sus puertas y su corazón a la Santísima Virgen. Hoy esta casa se queda con la presencia de nuestra Santísima Madre. ¿Para qué? Para sacar todo lo malo que aquí se encuentre. Que no seamos solamente una imagen de decoración. Esta semana que va a estar la Virgen aquí, hagan el propósito de hincarse, de arrodillarse, que les quite toda esa suciedad que traen en sus corazones, que los enseñe a ser hijos humildes de Dios, a reconocer sus pecados, a quitarles esas soberbias y vanidades, envidias, odios, rencores que en sus corazones hay. Acepten la presencia de la Virgen, porque al aceptar la Virgen, aceptan a Cristo, su Hijo. En el libro de Samuel, capítulo 6, el rey David traía el arca de la alianza a Jerusalén, pero en el camino se tropezaron los animales que llevaban el arca y el arca se caía. Y Usa quiso agarrarla. Dios se enojó y lo liquidó. David se asustó y dejó el arca en la casa de un pariente. Y este pariente tuvo 3 meses con el arca y su vida prosperó. La economía subió. La paz de sus corazones se revergulló, su familia se salvó, estaban limpios, contentos. El rey David supo eso. Traigan esa arca para acá. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el arca nueva de la nueva alianza ha llegado a esta casa. Se llama María, la Santísima Virgen, la nueva arca de la alianza que trae a Jesús en su vientre. Y si así prosperó aquella gente por 3 meses, ¿qué no va a hacer en esta casa? Pero no sea, lo único requisito es que tú creas lo que Dios puede hacer en esta casa. Aceptar a la Virgen, aceptar la nueva arca de la alianza. Santísima Madre, en tus manos encomendamos este hogar y nuestros hogares. Padre Santísimo, te encomendamos a todos los enfermos, te pedimos por Julio, por todos los enfermos, especialmente por los que nadie ora, por los que nadie reza. Hoy, Padre Santo, como prueba de agradecimiento, te ofrecemos la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. gracias, Santísima Madre, porque siempre nos escuchas, siempre estás con nosotros. Y como prueba de agradecimiento, damos la oración que nuestro Santísimo Padre, el Creador del cielo y de la tierra, te mandó por el Arcángel Gabriel. Dios te salve. Ave María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre,
Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, a sus padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Más fuerte. Amén. 3 veces. Amén, amén, amén. Bendecimos los alimentos. Demos gracias por nuestro alimento. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo, tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy y por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.